de acercarnos a tu presencia. Ya en este día hemos hablado contigo en varias ocasiones. Hemos tenido audiencia, Señor. Hemos recibido contestación tuya, Padre amado, y ahora volvemos a hacerlo. Queremos suplicarte que nos visites en esta noche, que nos enseñes, que hables a nuestros corazones, los que están un poquito duros, que los ablandes, Señor, los que están un poco tibios, Señor, que lo hagas arder en fuego por el Señor, Padre Santo, que nos lleves a ti, Señor, que nos permitas en esta noche ser enseñados por ti, que nos expliques con claridad, como solamente tú puedes hacerlo, en qué consiste el mandato que nos has dado a cuidar, a proteger, Señor, a guardar nuestro corazón. Yo te ruego que me ayudes, que tengas misericordia de mí, Señor, que soy un hombre bien pecador, que no merece ser parte de tu familia y muchísimo menos tener el privilegio que tengo nuevamente en esta noche. Que ayudes a los que te están sirviendo aquí en la iglesia local, especialmente el pastor Will y la hermana Rosita, con el trabajo que están haciendo de la escuela de verano bíblica, Señor, que los ayudes, que los animes, Señor, que levantes sus manos, Padre Santo, que sus brazos, y que pues todo lo que hagamos, Señor, correcto, que sea correcto y que sea hecho con la actitud correcta también, Señor. Ayúdame ahora a salirme del medio y a compartir con mis hermanos, Señor, las cosas tan preciosas que has venido compartiendo conmigo en los últimos meses, Señor, sobre este asunto. En el nombre de Jesús oramos con humildad, con agradecimiento, con fe, para su gloria. Amén. All right. Esta es la segunda sesión de este nuevo ciclo, Prioridad de Prioridades. Prioridad principal en la vida nuestra debe ser la prioridad de guardar nuestro corazón. Esa es la instrucción que la palabra nos da claramente, de que por encima de toda cosa que nosotros guardemos, debemos guardar nuestro corazón. La vez pasada tuvimos una introducción bien introductoria, bien larga, y pues en la noche de hoy pues vamos a tratar de entrar de lleno en esta primera sección. La vez pasada invertimos nuestro tiempo tratando de contestar la pregunta ¿por qué guardar el corazón? Sabemos que cuando hablamos de corazón en este ciclo de Matete, estamos hablando también de nuestra mente. La respuesta que dimos primaria a por qué guardar, proteger, cuidar nuestro corazón y nuestra mente, es porque la mente, nuestro corazón, es la fuente que controla todo lo que hacemos. Al momento en que nosotros tratamos de expresar, consciente o inconscientemente, lo que somos. Dijimos insistentemente y repetitivamente que nuestros pensamientos proceden de nuestro corazón, que nuestros pensamientos son estimulados por nuestro corazón y que nuestros pensamientos son mantenidos por nuestro corazón. Asumiendo entonces que nuestros pensamientos son pensamientos que son cónsonos, que agradan a Dios, pues tenemos que tener presente también que si queremos continuar teniendo ese tipo de pensamiento que agrada a Dios, pues necesitamos cuidarlo, porque nuevamente pues para podernos mantenernos pensando de esa forma, pues necesitamos el cuidar nuestro corazón, nuestra mente. ¿Okay? Hablamos también del hecho de que pues lo mismo aplica, el mismo concepto aplica a nuestros deseos, nuestras decisiones, nuestros planes, nuestros propósitos, nuestras ambiciones. Cada una de esas cosas procede de nuestra mente. Mis ambiciones proceden de mi mente, mis propósitos también. Y cada una de esas cosas son impulsadas, energized, right? Okay? Por nuestra mente, ¿verdad? Y son mantenidos por nuestra mente y nuestro corazón.
señalamos específicamente el asunto de nuestros afectos. Hablamos de afectos positivos y afectos negativos. Un afecto positivo es lo que yo amo. Un afecto negativo es lo que yo odio. Lo que yo amo y lo que yo odio, nuevamente, procede de mi corazón, procede de mi mente. Lo que yo amo o lo que yo odio es impulsado por mi mente. Y nuevamente, si yo quiero mantenerme amando algo, esperando que sea algo que sea conforme a la voluntad de Dios, pues yo necesito cuidar mi mente, cuidar mi corazón. Creo que eso lo repetimos tantas y tantas veces. Contrario como regularmente yo hago, que yo nunca escucho las cosas que yo enseño o predico, en esta ocasión hice algo distinto. Escuché en 2 ocasiones enteramente toda la enseñanza que hice la vez pasada. Y repetí muchas cosas, pero cada una de las cosas que repetí fueron muy al lugar, muy correcto. Haberlo repetido en la forma en que pude hacerlo, que Dios me ayudó a hacerlo. Mi esperanza es que los principios, las líneas de pensamiento, esa fue la palabra que utilizamos, pues hayan caído en un terreno fértil y pues que con la intervención sobrenatural del Espíritu Santo, pues en su momento puede dar del fruto que estamos buscando conseguir, que es que definitivamente tomemos con seriedad el asunto de cuidar, de proteger, de guardar nuestro corazón. Señalamos al mismo tiempo que la disciplina, la obligación, porque guardar nuestro corazón es una obligación, no es una cosa opcional. Somos ordenados a hacer eso, ¿verdad? Y eso se convierte en una disciplina. Y eso es una disciplina, una obligación, un mandato que demanda ciertas cosas, ¿verdad? Y dijimos entonces que demanda por encima de todas las cosas saturar nuestra mente, saturar nuestro corazón con líneas de pensamientos que son principios, verdades bíblicas, son principios, ¿verdad? Valores que son, que emanan, que surgen de la palabra de Dios, ¿verdad? Que necesitábamos nosotros esforzarnos, ocuparnos, darle prioridad a llenar mi mente con esas líneas de pensamientos que surgen de la palabra de Dios, porque las mismas nos advierten, las mismas nos aconsejan, las mismas nos exhortan y lo hacen de forma tal que nuestro amor y nuestra devoción por el Señor Jesucristo se mantenga ardiente. Y es necesario que se mantengan firmes y ardientes porque usted y yo pues estamos enfrentando constantemente la hostilidad del pecado y la hostilidad que trae el desánimo, el desaliento y todo ese sinnúmero de cosas que del borderline con la depresión muchas veces. Guardar mi corazón demanda que me esfuerce, que sea valiente, que me esfuerce, ¿verdad? Que no desmaye en alimentar mi mente con esas líneas de pensamientos, principios, verdades bíblicas, que lo que hacen es que confirman y refuerzan los distintos aspectos de mi comunión con mi Señor. Esos distintos aspectos a los cuales estoy haciendo referencia es lo que usted y yo conocemos como la disciplina de la oración, del estudio bíblico, del servirle al Señor, de tener comunión con mis hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad? ¿Okay? Es importante para nosotros reconocer la necesidad que tenemos de saturar nuestra mente, alimentar nuestra mente con esas líneas de pensamiento, porque esas líneas de pensamiento realizan una función esencial en nuestro diario vivir, particularmente cuando usted y yo pues tropezamos, cuando usted y yo resbalamos. En el día de hoy me propuse, luego de ver 2 veces la enseñanza que hice la vez pasada, de no hacer comentarios sarcásticos, right? Okay. Usted sabe que usted y yo constantemente estamos tropezando, que usted y yo constantemente estamos resbalando y que usted y yo constantemente pues estamos metiendo la pata. Amén. Right? Estamos haciendo lo que no queremos, estamos dejando de hacer lo que queremos y sabemos que debemos hacer. Right? Saturar nuestras mentes con estas líneas de pensamiento es esencial porque cuando usted y yo fallamos,
cuando usted y yo tropezamos, cuando usted y yo resbalamos, cuando somos atraídos, ¿verdad?, a hacer lo malo, ¿verdad?, algo que tiene el propósito primario de apartarnos a nosotros de nuestra fidelidad genuina al Señor. Cuando cada una de esas cosas suceden, estas líneas de pensamiento, estos principios, estas verdades bíblicas tienen la función de llamar nuestra atención. Tienen la función nuevamente de llevarnos de nuevo al Señor Jesucristo. Lo que tengo en mi mente me va a llamar, me va nuevamente, me va a advertir, me va a consolar, me va a exhortar. Y en ese propósito, particularmente cuando resbalo, cuando hago lo que no debo hacer, cuando me dejo ir, me dejo arrastrar por la atracción del pecado que quiere alejarme de mi fidelidad genuina al Señor, pues lo que yo he ido acumulando, con lo que yo he ido alimentando mi mente, es lo que en ese momento donde estoy débil, donde estoy frágil, que estoy caído, me va a llamar. Es la verdad bíblica, ese pensamiento, esos principios son los que me van a llamar y son los que me van a llevar a Cristo. No solamente me van a llamar a decirme levántate, sino los que me van a agarrar, me van a levantar y me van a llevar de regreso a la persona del Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén, aleluya? Señalamos también que esta disciplina de guardar mi corazón y mi mente, en términos simples, fácil de entender, ¿verdad?, y quizás de explicar también, consiste en la disciplina de aprender a hablarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y lo hacemos, me hablo a mí mismo cuando yo recuerdo las verdades de Dios, carácter de Dios, atributos de Dios, ¿verdad?, voluntad de Dios, y sobre todo hicimos énfasis en la gracia de Dios, porque cuando usted y yo otra vez recordamos, repasamos, la palabra que sería más apropiada utilizar es meditamos, ¿verdad? Meditamos en los atributos de Dios, el carácter de Dios, estamos estamos guardando nuestro corazón. Cuando medito en los atributos de Dios, en el carácter de Dios, en la voluntad de Dios, en la gracia de Dios, estoy guardando mi corazón, estoy protegiendo mi corazón, ¿ok? Una de las cosas que sucede cuando hacemos eso es que, pues, definitivamente nuestra alma va a ser vivificada, sobre todo cuando tropezamos, ¿verdad? Cuando caemos, cuando we backslide y todas esas cosas que ilustran esa realidad en la vida del cristiano, pues cuando meditamos, cuando nos hablamos a nosotros mismos recordando las verdades de Dios, sobre todo la gracia de Dios, hacerlo nos va a vivificar, nos va a estabilizar de forma tal que podemos regresar a nuestra comunión con el Señor y que podemos continuar en los caminos del Señor independientemente de lo que haya pasado. Pase lo que pase, pues tenemos la opción, tenemos la certeza que eso va a poder ser. ¿Qué poder ser? Pues regresar al Señor y continuar en nuestro camino del Señor, porque ese es el dictamen de Dios. Porque el que comienza la obra en nosotros, nos dice la Escritura claramente, que la va a terminar, la va a perfeccionar. ¿Verdad? Simplemente lo que hacemos es identificando lo que la palabra establece, que es el procedimiento de Dios, sobre todo con este asunto que consideramos, que es el asunto de guardar, proteger, cuidar nuestro corazón. Concluimos diciendo la vez pasada algo que me parece muy, pero que muy importante, significativo, cuando tratamos de contestar otra vez la pregunta, ¿por qué guardar mi corazón? ¿Por qué guardar mi mente? Yo diría que guardamos, protegemos, cuidamos nuestra mente, nuestro corazón. Recuérdense que es sinónimo para efectos de nuestro estudio. Lo hacemos porque cada uno de nosotros fácilmente somos engañados. Somos engañados para hacer lo incorrecto. Somos engañados para hacer lo necio.
Somos engañados para hacer lo incorrecto, para hacer lo necio, creyendo que eso incorrecto y eso necio que estamos haciendo es sabio y correcto. Así de serio es el asunto, así de urgente es el asunto de cuidar, proteger mi mente. Otra vez, porque para mí, yo soy fácil de engañar para que yo termine haciendo cosas que son incorrectas y cosas que son necias. Y que en el proceso yo me mantenga creyendo que lo que estoy haciendo es sabio y correcto. Alguien dice, amén. Eso es. Sí. Es indispensable para nosotros poder ser partícipes de la obra santificadora que el Espíritu Santo hace en nosotros. Es indispensable que nosotros pues bajemos nuestra guardia. Right? Que nos bajemos del pedestal en que nosotros nos hemos colocado a través de los años y que tomando en consideración las verdades que consideramos el domingo pasado, pues tranquilo, no hay problema. Pidamos al Señor que nos ayude a poder pues apropiarnos de la metáfora esa tan bonita que consideramos el domingo pasado, en Mateo capítulo 12, versículo 20, donde se nos describe a nosotros como cañas cascadas y como pábilos, mechas humeantes. Es imprescindible que nos veamos de esa forma, porque si no lo hacemos, ¿verdad? Si no tenemos el deseo de verme de esa forma, lo débil, lo rechazado, lo que no es, eso soy yo. Ayúdame a verme así, Señor, porque yo tengo la tensión a verme como un roble fuerte, a considerarme como una ceiba de esas bien poderosas, ¿verdad? Que no. Y yo necesito que tú me ayudes a verme pues como lo que en realidad soy, como lo que tú querías, lo que tú andabas buscando, una caña cascada y un pábilo humeante. Y eso nuevamente pues porque yo tengo esta tendencia pero que bien marcada dentro de mí. Y ya esta es la tercera vez que vuelvo a repetirlo en lo que hemos estado enseñando en esta noche. Porque es crucial, porque es punto de partida. Antes de entrar de lleno a lo que nos espera en esta noche, yo desearía que esa verdad se quedara clara en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que cada uno de nosotros somos expertos fácilmente engañándonos a nosotros mismos a hacer lo que es incorrecto, a hacer lo que es necio, y en el proceso creer que lo que estamos haciendo es incorrecto y eso necio que estamos haciendo, pensar y jurar y perjurar que es sabio y es correcto. Eso somos cada uno de nosotros. De esa pata cojeamos. Right? Y para colmo de males, muchas veces insistimos en este proceso de ser engañados. Insistimos en hacer lo correcto por razones incorrectas. Eso es peor. Ahí sí que botamos la bola. Querer hacer lo correcto por razones incorrectas. ¿Ok? Ya en infinidad de ocasiones hemos establecido que el asunto de guardar el corazón necesariamente presupone, demanda una obra previa de regeneración en el ser humano que ha puesto el corazón del ser humano en orden y ha hecho que el corazón del ser humano tenga una inclinación espiritual. Cada una de esas cosas es resultado del nuevo nacimiento, de la regeneración. ¿Ok? Nadie puede cuidar su corazón, proteger su corazón, si no ha sido regenerado. Amén. Right? Solamente los que realmente han sido regenerados, es de esperarse de ellos, ¿verdad? Que cuiden, protejan, guarden su corazón. ¿Okay? ¿Por qué razón eso es de esa forma?
Si uno no ha sido regenerado, bíblicamente hablando, uno tiene un corazón de piedra. ¿Sí? Un corazón de piedra es un corazón muerto. Piedra porque está muerto. Piedra porque es insensible a la realidad espiritual. ¿Okay? Y si el corazón de piedra en el ser humano no ha sido reemplazado por la gracia de Dios, no hay forma en que ese ser humano pueda guardar su corazón. No hay forma en que pueda guardar su mente. Porque mientras lo que está dentro del ser humano o dentro de mí, me voy a utilizar como ejemplo, ¿verdad? Si mi corazón es aún un corazón de piedra, mi ego va a ser el centro de mi corazón. Y mientras mi ego sea el centro de mi corazón y de cualquier persona no regenerada, va a ser ese ego lo que va a inclinar y motivar todos los planes, todas las prioridades, todas las acciones que esa persona tenga. Mientras eso es de esa forma, mientras yo tenga un corazón de piedra, mientras el ego sea lo que sea el centro de mi ser, ¿verdad? Es imposible que ningún medio externo, sea lo que sea palabra, sea exhortación, me entre por los ojos, me entre por los oídos, me entre por la mente, ¿verdad? ¿Okay? Pueda mantenerme, ¿verdad? Preocupado por Dios y me pueda mantenerme pues guardando mi corazón para Dios. Mientras mi corazón sea de piedra, mientras mi ego sea lo que controle a mi vida, mi mamá puede seguir insistiendo, mi esposa puede seguir insistiendo, mis familiares pueden seguir insistiendo, hablándome de Cristo, dejándome papelitos, dejándome notas, mandándome textos y mandándote un montón de cosas, ¿verdad? ¿Okay? Y ninguna de esas cosas, mientras mi ego sea el centro de mi vida, mientras mi corazón sea de piedra, ¿verdad? Pues nada de lo que estas personas puedan hacer, pues puede provocar que yo me mantenga buscando de Dios y sobre todo guardando mi corazón para Dios. Por eso dije de primera intención que ninguna persona que no haya sido regenerada, pues va a ocuparse con la disciplina de cuidar, proteger, ¿verdad? Guardar su corazón. ¿Okay? Solo un corazón nuevo, como lo describe la porción bíblica que tenemos aquí de comienzo en las notas suyas, puede provocar eso. Y de paso, lo que leemos ahí, ¿verdad? En Ezequiel capítulo 11, versículos del 19 al 20, es lo que la regeneración, el nuevo nacimiento que Cristo menciona en Juan capítulo 3, en el incidente con Nicodemo, produce. El nuevo nacimiento, la regeneración, lo que produce es lo que tenemos delante de nosotros en Ezequiel capítulo 11, versículos del 19 al 20, donde dice, es Dios hablando acerca de, específicamente ahí, acerca del pueblo de Israel, que contrario al remanente que había permanecido en Jerusalén, a quien Dios está haciendo referencia, es aquellos que fueron exiliados hacia Babilonia. Dios está hablando de ese grupo en particular. Los que se quedaron en Jerusalén, si usted lee un poquito de Ezequiel capítulo 11 y los capítulos previos, se va a dar cuenta que eran personas cuyo ego estaba totalmente inflado y llegaron a pensar que el hecho de que ellos no fueron exiliados los constituía a ellos como un grupo mejor, que estaban por encima de aquellos que fueron exiliados. Dios remueve su protección de ese grupo que se quedó en Jerusalén y tuvieron que pagar las consecuencias. Y luego de los años de exilio, y conforme a lo que el plan que Dios ya había preconcebido, pues los que fueron exiliados
a Babilonia, pues regresaron para recibir la bendición de Dios. Right? Así que eso es lo que Dios a través de Ezequiel nos está hablando de ese grupo en particular, pero está hablando de un pacto nuevo, el pacto nuevo que a través de Jesucristo nosotros tenemos, que es el pacto de la gracia. Right? Así que lo que nos da aquí es una imagen de ese nuevo nacimiento que el Señor Jesucristo nos comparte, y sobre todo a Nicodemo, líder espiritual del pueblo de Israel, que a pesar de serlo y a pesar de tener tanto conocimiento de las Escrituras, no las entendía. ¿Por qué no las entendía? ¿Alguien se atreve a levantar la mano y decirme por qué no las entendía? Tiene que levantar la mano, no puede ser... Sí, hermano. ¿Por qué? Porque no estaban regenerados, exactamente. Tenían toda clase de conocimiento bíblico, pero no había un nacimiento espiritual. Lo que Cristo le hablaba, ellos no lo podían procesar, a pesar de que este en particular, de seguro, se había memorizado los primeros 5 libros de la Escritura, lo que se conoce como el Pentateuco. ¿Sabes? A pesar de toda esa información, todo ese conocimiento bíblico, pues este hombre no había tenido un nacimiento espiritual. Algo que nosotros no debemos dejar pasar por encima de la mesa o por debajo de la mesa, ¿verdad? ¿Okay? Pues porque es importantísimo, es lo más importante. Cualquier persona puede pasar toda su vida en una iglesia y participar y predicar y hacer esto y aquello otro y servir aquí y servir allá. Como lo hizo Nicodemo. Lo mejor que nosotros podemos hacer en términos de servicio al Señor, Nicodemo lo realizó 1,000 millones de veces multiplicado. Sin embargo, Cristo le dijo, pues, hey, no te vistas que no vas, a menos que tengas un nuevo nacimiento, pues no va a suceder. Así que en Ezequiel capítulo 11, versículos del 19 al 20, y como dije hace un momento, lo que aquí se describe es lo que la regeneración que hemos estado hablando y seguiremos hablando en los próximos momentos, porque sin regeneración no hay necesidad de guardar el corazón, ¿ok? Así que queremos enfatizar ese hecho, porque si alguno de nosotros dice, pues yo he nacido de nuevo, yo sé que yo he nacido de nuevo, yo sé que yo soy una persona regenerada, pues entonces si usted puede reclamar eso, vamos a leer esto ya mismo, pero si usted y yo podemos reclamar eso, pues entonces tenemos que extrapolar esa verdad al hecho de que entonces pues nosotros tenemos que tener conciencia. No va a necesitar que el pastor Edwin o el pastor Marcelo y nadie venga a martillarme y a machacarme constantemente la necesidad que yo tengo de darle prioridad a guardar el corazón, guardar mi mente, ¿verdad? Porque si usted ha tenido ese nuevo nacimiento, pues el Espíritu Santo va a estar consistentemente recordándole sobre ese particular. ¿Qué dice el pasaje? Dios hablando proféticamente, ¿verdad? Y yo les daré otro corazón. No está hablando del corazón físico, sabemos todo eso, ¿verdad? Y pondré en ellos un nuevo espíritu, sabemos que es el Espíritu Santo viviendo permanente en ellos. Quitaré el corazón de piedra, el corazón que está muerto, ¿ok? Es el corazón de carne, mejor dicho, corazón de piedra ¿verdad? ¿Okay? Removeré el corazón de piedra, inerte, duro, no puede responder de ninguna forma, ¿verdad? Y les daré un corazón de carne, es un corazón que tiene la capacidad de tener una inclinación espiritual, y les daré un corazón de carne. Y la razón por la cual nos dice la Escritura que Dios va a hacer eso es con el propósito de que ellos anden en mis ordenanzas. Es con el propósito de que ellos guarden mis decretos. Es el propósito de que no solamente los guarden, sino que los cumplan. Es el propósito de que ellos se conduzcan, que ellos se comporten, que ellos tomen decisiones como son propias de mi pueblo, ¿verdad? Y que sean mi pueblo y que yo sea su Dios.
right, entienda, vea, por favor, le suplico. Probablemente usted lo ha visto muchas veces, pero en esta noche vuelvo a suplicarle que lo vea. Que es Dios el que remueve el corazón de piedra y que es Dios el que reemplaza ese corazón de piedra con un corazón de carne. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Es Dios el que lo hace. Esa verdad, es un pilar. Esa es una de las líneas de pensamiento que mencionamos, ¿verdad? Que necesitamos alimentar nuestra mente con esas líneas de pensamiento. Esa es una línea de pensamiento. Eso es una verdad bíblica, eso es un principio bíblico. Que es Dios el que comienza, que es Dios el que decide con quién va a hacer eso. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora bien, la palabra de Dios enseña que en la creación, el ser humano, ¿verdad?, en su estado original, tenía un espíritu firme. ¿Cuántos años fue eso? Pues nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero en su estado original tenía un espíritu firme, vivía una vida recta y ningún pensamiento del ser humano previo a la caída era desordenado. Ningún pensamiento era desordenado y ninguna de las capacidades, de las habilidades, de las destrezas que Dios le había otorgado al ser humano tampoco estaba desordenada. Así era la cosa. En la creación, la mente del ser humano conocía a la perfección los requisitos de Dios. En ese estado, el ser humano cumplía perfectamente con los requisitos de Dios. En ese estado original, el ser humano tenía apetitos y tenía potencial, como usted y yo tenemos apetitos y tenemos potencial en este momento. Pero en ese momento, en su estado original, el potencial y los apetitos del ser humano estaban en absoluta subordinación a Dios, eran totalmente obedientes a Dios en su estado original. ¿Okay? Sabemos que la palabra nos enseña, allá para Génesis capítulo número 3, donde se nos habla de la caída del ser humano y que en la caída del ser humano, este ser humano, y perdone la redundancia, ¿verdad?, se convierte en una criatura rebelde, se convierte en una criatura desordenada. Y esa rebeldía y ese desorden traen como consecuencias que el ser humano ahora se oponga a su creador. Yo sé que no estoy diciendo nada que ustedes no sepan, lo único que estoy tratando de hacer es refrescar esas verdades, esas líneas de pensamiento. Chévere, línea de pensamiento, ya saben, eso es. Yo tengo que alimentar mi mente con esas líneas de pensamiento que provoquen, ¿verdad?, que yo quiera, ¿verdad?, reconocer a Dios en los distintos aspectos de mi vida y todas las cosas que hemos hablado anteriormente. ¿Okay? Así que ahora la criatura, luego de la caída, rebelde, desordenada, en oposición a su creador. Ejemplos de eso, por ejemplo, podemos decir, ahora el hombre se considera a sí mismo como un ser autodependiente y el ser humano termina rechazando a Dios como la fuente de todo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna necesidad particular en este momento? Levante su mano si tiene una necesidad particular en este momento. Levante la mano. Si usted tiene una necesidad en particular, ¿sabe? O sea, necesidades tenemos todos, necesito comer, necesito descansar,
Yo no estoy hablando de eso, familia. Yo estoy hablando de que si usted tiene una necesidad, de esas necesidades que usted sabe que esto es algo... Déjeme clarificarle. Entonces, una necesidad seria y urgente. ¿Alguien tiene una necesidad seria y urgente? 2 o 3. Chévere. Fantástico. Okay. En su estado natural, antes de Cristo, pues usted era de esperarse que usted, siendo una persona autodependiente, usted no pensara en Dios como la fuente para llenar esa necesidad que usted tenga. ¿Okay? Antes de Cristo, nosotros éramos autodependientes, right? Del corazón de piedra, ¿se acuerda? Que no podía reaccionar a las verdades espirituales. ¿Okay? Y en esa condición, pues nosotros rechazábamos a Dios como la fuente de todo. Eso era antes. ¿Eh? ¿Okay? En nuestro orgullo, rechazábamos a Dios como lo máximo, el bien supremo. Hay muchas otras cosas que, Dios sí, Dios es chévere, pero esto también es chévere. Y esta otra cosa, ¿verdad? Y pues podemos ponerle nombre y apellido a todas esas cosas: dinero, trabajo, propiedades, placeres, ¿okay? Sueños, ambiciones. Si logro tal cosa, o si compro tal cosa, o si poseo tal cosa, pues entonces, pues, eso, that's going to fulfill my life, right? Okay. El punto es que, como resultado de la caída, el ser humano se convierte en una criatura rebelde y desordenada que se opone a su Creador. Por su rebeldía, el ser humano rechaza a Dios como su Señor. Dios sí, yo creo en Dios, yo creo que existe Dios, pero Señor, el que manda, el que dice qué es lo que es correcto y qué no lo es, eso es otra cosa. Y en su egoísmo e interés propio, rechaza a Dios como el fin, el propósito, la razón de ser de todas las cosas. Ese es el hombre que pierde su estado original, en el cual él vivía una vida recta y que ningún pensamiento o capacidad estaba desordenada, que tenía un conocimiento perfecto de los requisitos de Dios, de la voluntad de Dios, y que cumplía perfectamente con ellos. Luego de la caída, la cosa cambia. Porque luego de la caída, el corazón de carne que era capaz de responder espiritualmente a la realidad de Dios, murió. Y se convirtió en un corazón de piedra que no podía responder. Y como no podía responder, pues entonces se tornó en un ser humano autodependiente, orgulloso, rebelde, egoísta, buscando por encima de todas las cosas su interés propio. Entonces, familia, gloria a Dios, en el plan soberano de Dios, en la vida de los que Dios, conforme a su soberanía, ama, llama, escoge, predestina, elige desde antes de la fundación del tiempo, y en un determinado momento los llama, le da llamamiento efectivo a la salvación, y en ese momento acontece el milagro extraordinario que leemos ahí en Ezequiel 11, 19 al 20, que es el milagro de la regeneración. Y cuando acontece el milagro de la regeneración, es de esperarse que la cosa pues cambie, ¿verdad? El alma desordenada y trastornada, esa palabra me gusta para describirme a mí, porque yo era un trastornado. Antes de Cristo yo era un trastornado. Yo me pongo a pensar de vez en cuando y reconsidero y
pienso y trato de analizar cómo yo respondía y por qué yo respondía, y definitivamente la palabra correcta, estaba trastornado, considerado como un estudiante sobresaliente, un líder estudiantil, universitario, pero trastornadísimo. ¿Okay? Pero ahora, gracias a la regeneración, el alma desordenada y trastornada se endereza. Alguien dice amén, aleluya. Se corrige. Y la Escritura dice que ahora el alma es restaurada a la imagen de Dios. Y el hecho de que el alma es restaurada a la imagen de Dios es precisamente, vale la pena señalarlo, porque es lo que facilita ese glorioso cambio que acontece en la vida del que ha sido regenerado, que es la santificación. Es precisamente el hecho que sucede esa regeneración y esa restauración del alma del ser humano que nace de nuevo a la imagen de Dios, lo que facilita lo que conocemos como santificación y lo que provoca dentro del que ha nacido de nuevo que persiga la santificación, que quiera ser santificado y que logre ser santificado. Escriba esto en sus notas, por favor. Por medio de la regeneración, el alma trastornada por el pecado es corregida. En ese glorioso cambio, la fe reemplaza la autodependencia. El amor a Dios reemplaza el orgullo. La sumisión y obediencia a Dios reemplazan la terquedad. Y el desinterés, que es el negarme a mí mismo, reemplaza al egoísmo. Eso es lo que es de esperarse en el alma que ha sido regenerada. Estábamos trastornados y Dios nos corrige. ¿Okay? La rebeldía había provocado que yo me opusiese a Dios, ¿verdad? Y que me tornara sin Cristo y con el corazón de piedra en una persona autodependiente. Ahora Dios me da el regalo de la fe. Y la fe reemplaza mi autodependencia. Fe, confianza en Dios. Fe, decidir obedecer a Dios, que es una expresión de mi fe y de mi confianza en Dios, ¿verdad? Y dejar de estar autodependiendo en mí. El amor a Dios reemplaza mi orgullo. Orgullo es amor por mí. O sea, el orgullo simplemente, aquí vengan a mí, disfruten de mí. O sea, persona orgullosa cuando llega a un lugar dice, aquí estoy, disfruten de mi presencia. Right? O algunos son tan capaces de decir, vengan, tomen, beban de mi fuente. Right? Y cuando llega el momento de irse, dice, todos han tenido el placer de conocerme. El amor de Dios reemplaza el orgullo. Y como hemos dicho siempre, y nunca está de más aprovechar una oportunidad que se presente para recalcar una verdad, una línea de pensamiento que es importante. El orgullo, al igual que la humildad, son condiciones del corazón. No es lo que usted exprese, no es la imagen que usted refleje, ¿verdad? Persona callada, persona que habla bajito, persona que limpia los baños, que le gusta barrer y esa cuestión. Cualquier ser humano puede hacer todo ese sinnúmero de cosas y, como decía mi abuelita, tener un orgullo marca diablo, que quiere decir marca bien grandota, ¿right? Bien grandota. ¿Right? So, no pierda de vista que pues la cuestión de ser orgulloso o ser humilde son condiciones del corazón. Nos dice entonces que la terquedad que nosotros teníamos entre cuero y carne antes de Cristo, ahora reemplazada por sumisión y obediencia a Dios. Y el desinterés reemplaza el egoísmo. Esa parte para mí es altamente significativa porque yo vivía esclavizado
para pues hacer lo que era placentero para mí, ¿verdad? Yo primero, yo segundo, yo tercero, y decíamos en Mayagüez, si alguien se envasa, yo cuarto. ¿Right? Yo y yo. ¿Right? En Efesios capítulo 4, versículos de 22 y 24, nos habla de algunas cosas que son solamente posibles gracias o por medio o luego de la regeneración. Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, desde luego, en cuanto a la pasada manera de vivir, ese era cuando nosotros pues estábamos corazón de piedra, ¿verdad? Muertos espiritualmente, incapaces de expresar algún tipo de sensibilidad espiritual, ¿ok? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. En otras palabras, para utilizar lo que estamos hablando en este momento, pero usted no puede seguir queriendo ser autodependiente. Eso era antes. Usted no puede continuar dejando que el orgullo ese le domine y que juegue con usted. Usted necesita entender que el orgullo es un camaleón que se disfraza y que se manifiesta de montones de formas y que está ahí, está listo para colarse en cualquier momento, ¿verdad? Usted no puede permitir, ¿verdad?, que su egoísmo, interés propio sea lo que gobierne la vida suya. ¿Okay? Eso es lo que Pablo en cierta forma está recordando. Despojados del viejo hombre, esas características no pueden seguir siendo parte de tu vida. ¿Alguien dice amén? ¿Right? Porque ese viejo hombre, Pablo continúa diciendo, está corrompido por los deseos ¿de qué clase? ¿Se entiende ahora por qué pasé un buen rato volviendo a insistir en la gran tendencia que nosotros tenemos a engañarnos a nosotros mismos, haciendo lo correcto, lo incorrecto, lo que es necio, creyendo que estamos haciendo lo que es sabio y lo que es correcto? Y entonces Pablo dice que tenemos que renovarnos en el espíritu ¿de qué? Ahí comienza la cosa, porque ahí es donde la batalla, familia. Subraye eso, que es importante, por favor. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. No puedes continuar pensando como pensabas anteriormente. Por favor, preste atención. No puedes continuar alimentando tu mente con las mismas líneas de pensamiento que las alimentabas anteriormente. Amén. Vestidos del nuevo hombre, ese que ha nacido de nuevo, creado según Dios, ¿ok? En la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, nosotros no debemos vivir y conducirnos como lo hacíamos anteriormente. Nosotros no debemos permitir que los malos deseos dirijan nuestra manera de vivir como lo hacíamos anteriormente. Lo que sí debemos hacer es que debemos cambiar completamente nuestra manera de pensar, y por eso estamos aquí en esta noche. A menos que estemos haciendo algo bueno por la motivación incorrecta. Debemos cambiar completamente nuestra manera de pensar, ser verdaderamente honestos, ser verdaderamente santos, porque el ser verdaderamente santo y el verdaderamente honesto, ¿verdad? Recuerde que santo no es perfecto, eso está claro, me imagino, yo espero ya en este momento. Ser honesto y vivir en santidad es como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear, nacimiento espiritual, regeneración. ¿Para qué Dios me dio un nacimiento espiritual? ¿Para qué Dios me regeneró? Para que yo sea como Él. No es para que yo sea Dios, obviamente, pero para que yo sea como Él. Amén, gloria a Dios. ¿Okay? Escriba esto en sus notas, por favor. Como resultado de la regeneración, el entendimiento oscurecido es iluminado. La voluntad rebelde de buena gana es sometida.
Los apetitos de la carne son gradualmente conquistados. En otras palabras, el alma depravada es restaurada por el poder de la gracia de Dios. Tú ves, esas son líneas de pensamiento con las cuales nosotros debemos alimentar nuestra mente, nuestro corazón. ¿Okay? Mi entendimiento ha sido iluminado. Mi entendimiento estuvo oscurecido por mucho tiempo por la forma estúpida que yo pues desarrollé de pensamiento, de razonamiento, de lógica. Pero ahora, gracias a Cristo, es iluminado. Y mi alma, de buena gana, ¿entiende por qué eso de buena gana está ahí, verdad? Pues porque uno puede ser sometido a algo forzosamente, o uno puede escoger someterse. Amén. La pregunta entonces para concluir, porque ya es hora de concluir. Podría entonces emerger de esta proposición que acabamos de hacer aquí, que está ahí en la pantalla, ¿verdad? Como resultado de la regeneración, el entendimiento oscurecido mío ha sido iluminado. Así que cada uno de nosotros podemos preguntarnos eso. En realidad, mi entendimiento ha sido iluminado y está siendo iluminado, o yo he regresado a las formas antiguas de pensar, como pensaba anteriormente. ¿Sí? Y mi voluntad con relación a Dios está sometida de buena gana o está otra vez rebelde. Y quitar los apetitos de la carne, los cuales gradualmente son conquistados, ¿verdad? Ok. Pero acuérdese que la carne está ahí y mientras esté ahí, la carne va a querer otra vez recuperar el terreno que ha perdido. ¿Right? Y que como decía doña Chida, mi abuelita, ninguno de nosotros puede decir de esta agua no beberé. Y como dice la Escritura, que es más digna de confianza que lo que decía mi abuelita doña Chila, el que se cree que esté firme, mire que no caiga. Right? ¿Dónde estamos con relación a los apetitos de nuestra carne? Esos que fueron conquistados, ¿se mantienen conquistados o han vuelto a recuperar su terreno en la vida nuestra? El alma depravada es restaurada por el poder de la gracia de Dios. Aquí en esta última porción bíblica que vamos a considerar, encontramos al apóstol Pablo orando por aquellos que habían nacido espiritualmente y pues yo me hago eco humildemente, ¿verdad? No para ninguna consideración en la misma proporción o magnitud o consistencia o eficacia con la cual el apóstol Pablo lo hacía, pero yo pues con mis muchas limitaciones, pues oro por la mayor parte de ustedes consistentemente. Y mucho de lo que está aquí presente está en mi oración. Pablo decía que él no cesa de dar gracias por vosotros. Eso es parte de mi oración con relación a mis hermanos y hermanas de esta iglesia local. ¿Right? Haciendo memoria, Pablo dice, de vosotros, y esos vosotros son personas que han nacido de nuevo. Esa es una de las razones por las cuales estamos leyendo esto.
Doy gracias a Dios, dice Pablo, por ustedes, ¿verdad? En mis oraciones, ustedes que han nacido de nuevo. Y mis oraciones tienen unos propósitos. Aquí lo dice. Oro para que el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso no quiere decir que hay un espíritu que es el espíritu de sabiduría, que hay que pedir que venga el espíritu de sabiduría y ocupe y tome posesión de fulano. Eso no es así, eso no es. Si usted ha pensado o escuchado eso alguna vez, pues borre eso, porque eso es una interpretación totalmente equivocada, ¿verdad? El Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría y de revelación. Eso es parte de la descripción de trabajo del Espíritu Santo, conceder eso a los creyentes, ¿verdad? Y Pablo dice que él ora para que este Espíritu también, versículo 18, alumbre los ojos de vuestro entendimiento, que es precisamente el énfasis mío al incluir esta porción bíblica en esta noche. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, para que puedas entender, puedan discernir cuál es la esperanza a la cual Él, Dios, el Espíritu Santo, Cristo os ha llamado. Cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia en los santos que Dios tiene preparado para nosotros. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Poder para con nosotros los que creemos, los que hemos experimentado la regeneración, según la acción de su fuerza poderosa. Y si usted sabe el resto de los versículos, sabe que ese poder fue el mismo que resucitó a Jesucristo entre los muertos y que lo ha colocado en esa posición de poder y autoridad que tiene en este momento. ¿Okay? En el Salmo 110, versículo 3, lo incluí ahí porque ahí esa primera frase nos indica uno de los resultados inevitables del nuevo nacimiento, de la regeneración. Salmista dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Esa es una de las cosas que caracteriza a una persona que verdaderamente ha sido regenerada. Se ofrece a Dios voluntariamente. No una vez, sino todos los días, consistentemente. Cada vez que se da cuenta que resbala, cada vez que se da cuenta que tropieza, cada vez que se da cuenta que estoy tibio, cada vez que se da cuenta que mi celo y mi amor por la obra del Señor se está mitigando, cada vez que se da cuenta que su mecha se está extinguiendo como mecha cortada que es, clama a ese, gloria a Cristo, y perdonen que me emocione, clama a ese que nunca permitirá que la mecha se apague. Y la mecha no se apaga, pues porque cuando usted y yo, por las razones que sea, nuestra negligencia o por nuestra contaminación, provocamos que la mecha, el fuego, ¿verdad? La llama empiece a extinguirse y empiece a humear, pues en ese mismo momento, por otro lado está Cristo, ¿verdad? Pompeando, echando, llenando esa lámpara con su gracia, ¿verdad? Para que esa mecha vuelva nuevamente a coger fuego y continúe brillando. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ok, así que pues aquí nos quedamos en esta noche. Oremos entonces para que pues podamos, con la ayuda de Dios, poner algunas de estas cosas en práctica y que pues Él siga realizando la obra que tiene que realizar en nosotros. Le comunicamos al comienzo del estudio bíblico en esta noche que el evento que teníamos para los hombres programados para este viernes ha sido pospuesto para julio 19. Y les recordamos que el próximo Bake Sale es en julio 28. Anótese, por favor, y recuerde cuando se anota, ¿verdad? ¿Ok? Cuando se anote, y recuerde que se anotó. Cuestión de que cuando llegue el día, pues usted esté ahí con los que se anotaron. ¿Ok? God is good. All the time. Ay, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por el tiempo que nos concedes en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor.
Gracias por tu paciencia y tu misericordia. Gracias porque a ti te plació, Señor, escoger lo débil del mundo, lo rechazado del mundo, lo que no es, Señor. Gracias porque si en esta hora podemos decir que hemos sido regenerados, es porque tú quisiste que lo fuéramos. Oh, Señor, ayúdanos a querer tomar en serio, Señor, como en el pasado lo hicimos, tus cosas, ponerte a ti en la prioridad que te corresponde, Señor. Sabemos que tú eres un Padre perfecto, justo, cercano, amoroso, tierno, santo, inmutable, un Padre que no cambia, y tu palabra dice que los que tú amas, tu disciplina, Señor. Hablo por mí en esta hora, Señor, por mí, Edwin Torres Romero. Padre, ayúdanos la forma en que tú entiendas apropiado, Señor. De forma tal que no sea necesario experimentar tu disciplina para regresar como el hijo pródigo, Señor, a tus caminos, a hacer lo que sabemos que es correcto a tus ojos. Padre, que tu palabra, Señor, provoque, Señor, la transformación que tú deseas que provoque. Sea el tiempo que nos quede en este lado de la eternidad, Señor, ayúdanos a vivir estos días, Señor, estas horas, lo que sea, Padre Santo, con un deseo genuino y verdadero, Señor, de querer honrarte y querer conocerte cada día más y querer amarte más y más y querer odiar más y más las cosas que tú odias, Señor. Conduce nuestros automóviles de regreso a nuestros hogares. Danos descanso, Señor. Te rogamos por nuestro hermano George. Probable que él esté en esta hora sintonizado en su cuarto de hospital, escuchando, viendo este estudio bíblico, Señor. Sé con él en esta hora, Padre Santo. Tómalo en tus brazos, Señor. Arrúllalo. Bésalo, Padre Santo. Y a su amada esposa también. En el nombre de Jesús oramos. Amén.